Hola pequeños historiadores e historiadoras. Bueno, en este vídeo vamos a comentar un poquito las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial no son un proceso histórico en sí, pero es muy importante estudiarlas y comprenderlas sobre todo porque primero nos hacen comprender la dificultad, no, la grandeza destructiva que tuvo la Segunda Guerra Mundial y sobre todo el mundo que surge a continuación, que en historia lo denominamos como la Guerra Fría. ¿Vale? Bien, vamos a ello. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, muy importante. Tenemos que saber que la Segunda Guerra Mundial ha sido el conflicto más destructivo de toda la historia de la humanidad. Que participaron en ella los 5 países de los 5 continentes y que se produjeron operaciones bélicas, es decir, que hubo enfrentamientos, que hubo guerra en continentes, África, Asia, Oceanía y por supuesto Europa, que se convierte en el campo de batalla, en el ring de boxeo, es decir, es el centro de desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Para entender la magnitud, hablamos que se movilizaron a 100 millones de personas que participan de manera directa o indirecta en la guerra. ¿Qué quiere decir que participan de manera directa? Las personas que participan de manera directa en la guerra son aquellas que están en el campo de batalla, las que se enfrentan directamente al enemigo. De manera indirecta son todas aquellas personas que trabajan produciendo todo el material necesario para la guerra, es decir, no están directamente en el campo de batalla, pero sin ellas no podemos tener una guerra. ¿Quién fabrica armas? ¿Quién fabrica uniformes? ¿Quién está al pie del cañón en las fábricas produciendo todo lo necesario? ¿Vale? Bien, eso es muy importante. Es muy importante también sobre la Segunda Guerra Mundial saber que es una guerra que afecta de modo directo a la población civil. Hasta que no ocurre la Primera Guerra Mundial, y he dicho bien la Primera Guerra Mundial, aunque estemos hablando de las consecuencias de la Segunda, normalmente las guerras solo se libraban en el campo de batalla y por lo tanto la población civil, es decir, la población que no participa directamente en la guerra, no sufre bombardeos, no sufre directamente las consecuencias de la guerra. Las sufre de manera indirecta, pero no de manera directa. Con la Segunda Guerra Mundial, ya habían comenzado con la Primera, pero con la Segunda Guerra Mundial ocurre algo totalmente distinto, y es que los países también atacan a la población civil. Casos claros son la batalla de Leningrado, el bombardeo aéreo sobre Inglaterra, evidentemente las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, es decir, no solo tratamos de acabar con el enemigo militar, sino que también tratamos de acabar con la población de los países beligerantes, ¿no? Bien, ¿qué conseguimos? ¿Cuál es el objetivo de atacar a la población? Bueno, pues desmoralizar, aterrorizar y además, por supuesto, infligir el mayor número de pérdidas, en este caso, pues civiles, al enemigo, ¿no? Bien, la Segunda Guerra Mundial es importante saber que es un conflicto que se desarrolla bien planificado, es decir, son los estados los que gestionan qué parte de la economía, qué parte de la población, qué parte de los recursos van a cada uno de los ámbitos de cada país, es decir, qué parte de alimentación va al ejército, qué parte de alimentación se queda sobre la población, qué población tiene que ir a la guerra, qué población tiene que quedarse en casa. Bien, y se ponen al servicio de la guerra todos los agentes que conforman un estado. La producción, la ciencia, la técnica se pone en marcha en favor de las necesidades bélicas. Ejemplos, pues es evidente que la bomba atómica, por ejemplo, es una consecuencia de poner la ciencia y la técnica en favor de la guerra, ¿no? Es decir, tratamos de investigar para producir, en este caso, bombas, pero material, aviones, carros de combate, armas
que sean más potentes que las del enemigo y por lo tanto tratar de provocar la mayor destrucción posible, ¿no? Bien, pérdidas humanas. Si bien hablábamos que 100 millones de personas se movilizan para la guerra, se calcula que 50 millones seguro y algo más, según la fuente, 50, 60 millones de personas mueren durante el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Mencionar batalla de Leningrado, es decir, momentos en los que la cantidad de mortandad es espectacular, ¿no? O batallas en las que esa mortandad se pone muy en relieve. Bombas atómicas Hiroshima y Nagasaki, batalla de Leningrado, bombardeo aéreo sobre la ciudad sobre Inglaterra, desembarco en Normandía, ¿vale? Son episodios de la guerra que pueden mostrarnos una foto de cómo es esa cantidad enorme de muerte. Es importante también resaltar el impacto moral que provoca sobre la conciencia social la guerra, ¿no? Es decir, haber atravesado la guerra, haberla superado, los que tuvieron la fortuna de superarla, deja a la gente, vamos a decirlo en palabras así, deja a la gente muy tocada, ¿no? Aparte del terror que se produce por el lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, la población se enfrenta por primera vez a un arma que es capaz de destruir el mundo en cuestión de horas, y el terror de los campos de concentración, ¿no? Es otra cosa que Europa todavía, incluso todavía a día de hoy, carga con esa carga moral, valga la redundancia, el genocidio nazi. Sobre la economía, la destrucción de la economía es total, sobre todo en los países beligerantes y en los países donde la guerra se produjo en su territorio. Alemania, Europa en general, la economía queda desarticulada. ¿Qué quiere decir que la economía quede desarticulada? Que no existe una conexión entre materias primas, industria, comercio, de manera que producir desde el momento en el que se produce hasta el momento en el que llega a la persona o al conjunto de la sociedad al que tú estás dirigiendo ese producto prácticamente no existe. Aparte, evidentemente, los campos de cultivo han quedado totalmente destruidos, por lo tanto, hablamos de una economía prácticamente nula. La reconstrucción tuvo que ser prácticamente desde cero. En contraste, hay países donde no se desarrolla la guerra en su propio territorio, Estados Unidos, Canadá y Australia, que salen muy beneficiados a nivel económico del conflicto. Los cambios territoriales también fueron muy importantes. Hablamos que toda la frontera oriental, si cogéis un mapa de Europa y veis dónde está Alemania, cuando hablamos de orientales, de Alemania hacia China, hacia allá, hacia la Unión Soviética. Hitler, cuando asciende al poder, plantea una política denominada el pangermanismo. Hitler plantea que todos aquellos países que tengan población alemana deben formar parte de Alemania. Y comienza a extenderse militarmente por todos esos países. Coincide con que los países que contenían población alemana se encontraban entre el centro y el oriente de Alemania, pues países como Austria, por ejemplo, y Hitler comienza a incluirlos dentro de Alemania. Eso lo que va haciendo es que va como borrando las fronteras e incluyendo a todos esos países dentro de Alemania. Cuando Hitler en 1941 rompe el pacto de no agresión con la Unión Soviética comienza a avanzar hacia Alemania y esas fronteras quedan aún más desdibujadas. Eran países que primero tenían una entidad nacional y política propia, que luego pasan a formar parte de la esfera alemana, de la esfera nazi, y que luego, cuando los soviéticos comienzan a avanzar, pasan a formar parte de la influencia soviética. Cuando termina la guerra, lo que hay que hacer es volver a pintar esas fronteras y volver a colocar a cada país donde estaba, o crear nuevos países en los que se trate de unir una entidad cultural y política propia. Bien, son muy importantes
dentro de los movimientos, de los cambios territoriales, hablar sobre los desplazamientos masivos de la población. Tenemos que entender que, por ejemplo, los alemanes, a medida que el régimen nazi iba invadiendo territorios, iban también mudándose o viviendo en esos nuevos territorios que formaban parte de Alemania. Cuando termina la guerra y esos territorios vuelven a tener una entidad cultural y política propia, los alemanes son desplazados, tienen que salir de ese país y volver a la Alemania original. Y en cuanto a los cambios políticos, es muy importante entender que hay que desnazificar Europa, tratar de restaurar las democracias en aquellos territorios donde no había, o en aquellos países que van a surgir nuevos. Y esto es una de las razones que va a provocar la división del mundo en dos. Porque, como veremos ahora en el siguiente vídeo, cuando hablemos sobre los tratados de paz, los países capitalistas van a tratar que esos nuevos territorios, esos nuevos países, sean democráticos y liberales, mientras que la Unión Soviética va a tratar de que esos países entren dentro de la esfera soviética y que por lo tanto sean socialistas o comunistas. Bueno, espero que os haya quedado claro las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y os espero en mi próximo vídeo sobre los tratados de paz.